Muy bien. Nuestro segundo video va a ser sobre la relación topográfica anatómica en el paciente clínico. Es decir, vamos a aprender cuando estamos examinando el tórax de un paciente en dónde se encuentran los límites de la pleura y los límites del pulmón para así poder entender en el momento del examen qué es lo importante y dónde es que están las patologías. Por lo tanto, el objetivo de este módulo va a ser que al final del mismo ustedes van a poder describir la relación anatómica topográfica de la pleura y el pulmón importantes al examinar a un paciente. Estamos utilizando para este módulo la misma bibliografía, es decir, el libro Anatomía Clínica de Snell. Bueno, entonces a nivel anatómico en la superficie pulmonar es muy importante que nosotros sepamos cuáles son los límites de nuestra pleura porque nos va a ayudar a diagnosticar pacientes cuando ocultamos, por lo menos en partes distintas del pulmón, saber dónde está la lesión, a dónde llegar a ocultar y cuando escuchamos un tipo de sonido podemos interpretar si es un sonido pulmonar o pleural dependiendo del lugar donde estamos escuchando. En este dibujo que tenemos acá van a ver que lo que está en azul claro es la pleura visceral y lo que está en un color más morado es la pleura parietal. Y podemos ver que los recesos y cómo se extiende la pleura visceral y la parietal es un poquito distinta. La pleura visceral va a tener exactamente los mismos bordes que tiene el pulmón y se va a extender tanto cefálica como caudal y lateralmente al mismo límite que tiene el pulmón. Es decir, si te aprendes los límites y las marcas pulmonares, vas a saber exactamente los mismos límites y marcas de la pleura visceral. Ahora, la pleura parietal es un caso distinto y aquí podemos ver cómo a distintos puntos en el tórax, la pleura visceral termina donde termina el pulmón, perdón, pero la pleura parietal va a terminar más abajo. Generalmente, justamente aquí como una manera de aprendérselo fácil, va a terminar dos espacios por debajo de donde termina la pleura visceral. Es decir, si en un punto dado la pleura visceral cruza en la octava costilla, la pleura parietal va a cruzar en la décima costilla. Esto es solo, obviamente, en los límites inferiores de la cavidad torácica. Entonces, en un paciente que estamos viendo frente a nosotros, ¿cómo podemos ver nosotros dónde están los niveles de la pleura para de nuevo poder saber dónde ocultarlo o poder saber dónde examinarlo? Bueno, la pleura va a pasar a ciertos puntos dependiendo de dónde estamos. Vamos a hablar primero arriba, a nivel cervical. A nivel cervical, entonces, la pleura va a sobresalir cefálicamente un poquito hacia el cuello y tiene marcas de superficie idénticas a las del ápice pulmonar. Es decir, a un paciente podemos dibujar una línea que protruye de manera convexa, como lo estamos viendo acá, y salga desde la articulación esternoclavicular, como está acá, protruyendo y después bajando más o menos al nivel de un tercio de la clavícula en esta primera área aquí. Es decir, que a este punto acá podemos tener pulmón. Y si tenemos por lo menos una herida penetrante aquí, puede ser una herida que dañe el pulmón. Entonces ahora vamos a hablar de este borde anterior de la pleura. El borde anterior de la pleura va a bajar desde la pleura cervical en el lado derecho por detrás de la articulación esternoclavicular y va a bajar hasta el apéndice sifoideo. De ahí se va a extender o se va a desviar lateralmente con unos límites que hablaremos cuando hablaremos de la parte inferior de la pleura. Del lado izquierdo, el viaje es similar. Va a comenzar bajando desde la articulación esternoclavicular, pero a nivel del cuarto cartílago hay una desviación lateral para formar la impresión cardíaca que la podemos ver en este aquí dibujada. Esto va a seguir bajando hasta el nivel del apéndice sifoidea. Por debajo de esto vamos a comenzar a ver el borde inferior de nuestra pleura. En ambos lados, el borde de la pleura parietal va a seguir una línea curva que cruza la octava costilla a nivel medio clavicular. Es decir, a nivel medio clavicular en un paciente, a nivel de la octava costilla, es donde está cruzando nuestra pleura parietal. Esta sigue bajando lateralmente y a nivel anterior axilar termina siendo en la octava costilla. Si nos vamos luego al nivel posterior, esto va a seguir bajando y va a formar la doceava costilla a nivel posterior, es decir, a nivel de la columna vertebral. Entonces, aquí vamos a poder notar cómo el margen de la pleura visceral y la pleura parietal están separadas a dos espacios intercostales. Es decir, en la línea media clavicular, el pulmón va a pasar por la sexta costilla, mientras la pleura parietal pasaba por la octava costilla. A nivel axilar anterior van a ser la octava y la décima,
Y a nivel posterior, es decir, a nivel de la columna, va a ser la décima costilla a nivel del pulmón, pero la doceava a nivel de la pleura parietal. Esta distancia entonces entre nuestros dos bordes inferiores de la pleura visceral y debajo de eso la pleura parietal es lo que va a generar lo que es el receso costodiafragmático. Es decir, este es el espacio ese que cuando el pulmón baja, cuando respiramos, va a ocupar y cuando estamos exhalando, entonces está ocupado por solamente pleura parietal que está tocándose una a la otra. Esta imagen entonces es una representación similar pero lateral de lo que estábamos viendo antes y podemos ver los mismos bordes de la pleura y cómo pasa. Entonces podemos ver que la pleura visceral va a entrar a las fisuras pulmonares y las va a demarcar y va a formar todas estas fisuras en los dos lados, es decir, se repliega por dentro y sale de nuevo por el otro lado. Podemos ver también aquí que a nivel inferior está la distancia entre la pleura visceral y la pleura parietal. Y podemos recordarnos entonces que esta distancia, este espacio de hasta acá, va a ser el receso costodiafragmático y también podemos acordarnos que a nivel axilar anterior, a nivel de la pleura visceral, vamos a estar cruzando en el octavo espacio intercostal, pero a nivel de la pleura parietal sería el décimo espacio. El entender que la pleura entra dentro, de nuevo, de las fisuras pulmonares es importante porque a veces en la práctica clínica vamos a tener pacientes que tienen líquido aumentado al nivel de la pleura y a veces podemos ver cómo esos espacios pulmonares se separan y nos puede ayudar a diagnosticar a estos pacientes. En resumen, entonces dijimos que saber los límites pleurales en la evaluación topográfica de un paciente puede ayudarnos en el examen clínico. A nivel inferior, la pleura parietal va a terminar dos espacios intercostales por debajo de la visceral. Es decir, a nivel clavicular medio, estamos hablando del sexto y octavo espacio. A nivel axilar anterior, estamos hablando del octavo y décimo espacio. Y a nivel posterior, es decir, a nivel de la columna, estamos hablando del décimo y doceavo espacio. Finalmente, del lado izquierdo, el corazón va a empujar la pleura del pulmón y va a formar nuestra impresión cardíaca, la cual puede ser examinada o entendida a nivel topográfico también en el examen físico. Muy bien, con esto terminamos nuestro segundo video sobre la relación topográfica anatómica en el paciente clínico sano. En nuestro siguiente video vamos a discutir cómo la relación anatómica se puede ver en las imágenes tomográficas en los pacientes sanos. Los veo pronto.